Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. Hoy es un día especial, es un momento especial, porque como programa estamos celebrando 6 años de transmisión ininterrumpidas todas las semanas. Es mucha nuestra alegría y satisfacción de conmemorar juntos este momento que para nosotros es tan significativo y que nuestro querido programa Hablemos de Copropiedad esté cumpliendo esta cantidad de tiempo. Desde, para mí, el memorable lunes del 8 de octubre de 2018, a las 4 de la tarde, cuando dimos inicio al primer programa en radiohoy.cl, nos hemos consolidado como pioneros en Chile. Somos el primer y único programa y espacio de conversación independiente, de entrevista, dedicado exclusivamente a los temas de copropiedad, brindando orientación, consejos y apoyo a las comunidades, a los comités de administración y especialmente a los administradores. Con mucho orgullo podemos afirmar que somos el único programa chileno relacionado con la copropiedad que nos escuchan no solo en nuestro país, sino que también en Latinoamérica y en algunos países de Europa. Cuando empezó nuestro programa, la copropiedad en Chile estaba muy ignorada, casi no se sabía de los edificios, de los condominios, y había mucho menos cultura de vivir o relacionarse en comunidad. Los comités y los administradores no tenían visibilidad y nuestro objetivo de un comienzo fue tratar de revertir esa situación y hoy podemos decir con satisfacción que sí lo estamos logrando. Es destacable el impacto positivo que hemos generado como programa, inspirando a colegas de Argentina, México, Colombia, Bolivia y un par más que no me recuerdo, a seguir nuestra iniciativa y a crear su propio programa con la misma orientación en 11 programas diferentes en países latinoamericanos. Incluso para celebrar nuestro tercer aniversario, el 2021, realizamos un programa que pienso yo que estuvo muy entretenido con 5 administradores que hicieron su propio programa en esos países a través de Zoom y estuvimos todos conectados. Ya era más fácil conectarse por Zoom en 2021. Menciona aparte el caso de Chile, donde esta buena idea ha sido imitada por otros actores de la copropiedad, tanto administradores como también otras empresas que de alguna u otra manera han imitado esta iniciativa. En estos 6 años hemos producido 337 programas, acumulando 549 horas de transmisión y realizando, sin contar la de hoy, 1.156 entrevistas. Hemos contado con la confianza de 17 empresas auspiciadoras y lo más valioso para nosotros, que hay más de 55.000 auditores de Chile y de otros países que nos acompañan en directo en cada emisión. Además, hemos creado la mayor red de WhatsApp de administradores en Chile. Hemos conectado a más de 1.400 colegas en una red nacional y por cada región del país. También organizamos exitosamente el primer encuentro nacional de administradores en marzo del 2024, con una destacada participación de más de 300 asistentes y 10 sponsors. Agradecemos de corazón a todos los que han formado parte de este camino, incluyendo los que hoy día están presentes, por su apoyo incondicional, su cariño y por acompañarnos en cada episodio. Así que muchas, muchas, muchas gracias. Como también debemos darle las gracias, por supuesto, a nuestros auspiciadores, como les contaba, y para ello entonces debo saludar a Valle Azul, que son líderes en limpieza, mantención y reparación de piscinas, a Ingelif, una empresa de mantención de ascensores en la que se puede confiar plenamente, gastocomunchile.com, que es la solución para todo proceso de gastos comunes, IT-Medio Chile para mantener tu edificio en óptimas condiciones y evitar que tu comunidad gaste dinero de más, y también a securicom.cl, que permite bajar los costos mensuales de los seguros de tu condominio. Y ahora sí, quiero saludar a nuestros invitados. También 6, porque como son 6 años, quise invitar a 6 administradores, la mayoría de ustedes ya muy conocidos. Ahí tenemos a Luisa Cortés. ¿Cómo estás, Luisa? Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Aníbal, por invitarme. También está Carolina Aria, también muy conocida por nosotros. ¿Cómo estás, Carolina? Muy bien, Aníbal, muchas gracias. Feliz de celebrar con usted los 6 años.
Muchas gracias. Está también con nosotros Álvaro Ricardi. Hola Álvaro. Hola Aníbal, ¿cómo estáis? Primero que todo, muchas gracias por la invitación al cumpleaños. Encantado de esto de no ser paracaidista y ser invitado, así que feliz. Muchas gracias. Está también Luis Vallejo. ¿Cómo estás, Luis? Bien, bien, muchas gracias por la invitación y muy feliz aniversario. Muchas gracias. Y tenemos un debut que es un amigo, un administrador ya que lleva también su tiempo, Juan Salinas. ¿Cómo estás, Juan? Muy bienvenido a nuestro programa. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias también por la invitación. Y felices 6 años. Muchas gracias. Y al más antiguo de los administradores del grupo, pero no por eso estoy diciendo el más viejo, sino que el más antiguo y también muy apreciado, Pedro Harrison. Hola, Pedro. ¿Qué tal? Hola Aníbal, muchas gracias por la invitación y bueno, felicitaciones por el cumpleaños y felicitaciones por todo lo que has logrado en este tiempo. La verdad que ha sido un tremendo aporte para el rubro, digamos, y para los administradores en general. Así que felicitaciones y muchas gracias Aníbal por todo lo que has hecho. Muchas gracias. La verdad de las cosas es que es bonito ver la cifra. ¿Eh? Yo no me había puesto el año pasado para un evento que hice más pequeñito, más íntimo. eh, Saqué las cuentas y no había pensado en eso, en la cantidad de horas, por ejemplo, en la cantidad de programas, en la cantidad de invitados, que claro, en alguna oportunidad se repite, pero es obvio, porque estamos siempre pensando en temas que están relacionados con la copropiedad y para ello generalmente hay que invitar a personas que son referentes en el tema, especialmente, como les digo, en cuanto a los administradores. Y nosotros empezamos, como les decía, en octubre del 2018. Y, y fue, creo yo, eh, una situación que en realidad eh, estábamos como hasta ahora muy tranquilos, ¿verdad? Era un año apacible, como muchos años anteriores, no había mayores preocupaciones que el desconocimiento y también la falta de cultura de ir en copropiedad, y ese fue el objetivo de iniciar nuestro programa. Pero todo estaba muy tranquilo, el promedio de morosidad en esos años era entre el 9 y el 10%, según las estadísticas de las plataformas de ese tiempo y que hasta ahora lo confirman. Por lo tanto, no había más, no había preocupación. En tu caso, Luis, tú ya estabas administrando hace ya un buen tiempo. ¿Cómo viviste el 2018, cuando todavía no pasaba nada en Chile, estaba todo como muy tranquilo? ¿Qué pensabas? ¿Qué, Bueno, qué decías? bueno, la copropiedad ha estado evolucionando bastante, han habido muchas cosas entre medio. Creo que un programa como el tuyo ha ayudado mucho a difundir, mejorar, que la gente entienda cosas que no sabe. Y el 2018 fue un año, tal como tú describes, tranquilo. Se aproximaban cambios que todavía no estaban vigentes, estaban empezando, estaba en pleno desarrollo la ley de copropiedad 21442, asistiendo a la Cámara, qué sé yo, y finalmente pasó como un año más o menos normal. Bueno, después vino lo que vino, pero en el fondo el 2018 yo creo que fue como lo previo al gran cambio que estamos viviendo hoy día. Claro. Bueno, ahí estaba todo esto de las conversaciones con el ministerio, con el parlamento, porque ahí se estaba armando la ley, digamos, y los gremios estaban en conversaciones bastante movidas con las autoridades. Eh, Álvaro, en tu caso, ¿qué estabas haciendo en ese tiempo? ¿Cómo veías tú la copropiedad hasta el 2018? Bueno, yo el 2018 venía recién pasando a octavo básico. No, mentira. No era tan niño. ¡Qué mentira! Estábamos haciendo antes de la partida con esto de lo que hace el voto, que ese tipo de cosas. No, pero es broma. No, lo que pasa es que en el 2018, como bien decía Luis, había una previa al cambio normativo. Ya se estaba trabajando en aportar a lo que se venía en una normativa en donde los gremios estaban involucrados en el desarrollo de la nueva ley, en donde sentíamos y hasta el día de hoy sentimos que no fuimos muy bien oídos o bien consultados de alguna manera, pese a haber mucha fuerza. Los gremios estaban en un momento muy bien consolidados. Entonces creo
La copropiedad en sí siempre se ha mantenido, yo creo que tranquila, sino que la diferencia grande, así si lo llamo así como un fast forward muy rápido hoy día, hemos sufrido demasiados cambios en muy poco tiempo. Esto es muy parecido como a las evoluciones tecnológicas o las evoluciones de todo tipo de cosas. O sea, con la velocidad que hemos evolucionado es lo que nos pilló un poquito medio, no nos esperábamos este cambio tan abrupto. Pensamos que iba a ser algo más lento, pero siempre se mantienen las aguas calmas hasta que te llega esta revolución industrial, revolución francesa, llámalo como tú quieras, en distintas etapas de la vida. Pero creo que está calmo, él está ahí con un desarrollo en crecimiento, las cosas estaban normales, todas las cosas funcionan relativamente normal, entonces creo que no te esperabas o no te vaticinabas que iba a haber un escenario tan fuerte en todo sentido de aquí si lo proyectas a 6 años, todos los cambios que hemos vivido, yo creo que ha sido demasiado vertiginoso, por decirlo de Así alguna es, manera. claro que sí. Ahora, entrando al 2019, Luisa, ¿cómo veías tú? Porque ya en el 2019, al comienzo de año, ya se estaban como terminando esta ley, estaban en las conversaciones, entre ellas también salió esa lamentable, fue ahí más o menos, esta lamentable opinión que tenía el ex senador Monte sobre los administradores, etcétera. Fue por ahí en ese tiempo. ¿Cómo viviste tú el año 2019 como administradora? El 2019 fue raro porque empezó, como decía Álvaro, muy tranquilo, muy 2018, pero en la primera etapa nomás, porque después al término del 2019 ya vino el estallido social y ahí después yo siento que el problema o la mayor carga laboral o la mayor revolución que vivimos, parafraseando un poco a Álvaro, comenzó a fines del 2019 con el tema del estallido social y después no hemos parado. Vino el estallido social, vino la pandemia, después vino un montón de otras cosas. Entonces fue un año muy extraño, fue un año igual de varios cambios, no solo prácticos, sino que a nivel personal también, interiores, y me tuve que replantear varias cosas a nivel de decisiones personales. Perfecto. Bueno, al comienzo, como ustedes estaban diciendo, el 2019 pero, fue relativamente tranquilo, pero el segundo trimestre, con una gran violencia social y delictual que obligó a los administradores a tomar medidas, digamos, para proteger y, digamos, además para poder seguir llevando la administración y los condominios. En tu caso, Pedro, ¿qué fueron lo que tuvieron que hacer cuando nos vimos enfrentados a esta gran violencia? Bueno, mira, nosotros tenemos edificios en distintos lugares de Santiago y en algunos barrios donde fue bien complejo. Y bueno, obviamente hubo que reforzar la seguridad, hubo que poner latones en los vidrios, digamos, para que no nos quebraran los vidrios. Eh, Teníamos edificios ahí en Vicuña Maquena, teníamos edificios en Nataniel, teníamos en La Reja. Entonces, eran barrios complejos y la verdad que hubo que hacer un cambio total, po. O sea, de un día para otro, eh, lo que eran barrios relativamente tranquilos, digamos, se transformaron en barrios con una agresividad y con una... eh, muy expuestos, digamos, a el vandalismo y a todo lo que significó esa etapa. Y la verdad que, bueno, finalmente conseguimos buenos proveedores, gracias a Dios, y pudimos reforzar los edificios como se reforzó prácticamente todo el comercio. Fue una cosa parecida. Yo me acuerdo que al principio, sobre todo, aumentamos la cantidad de conserjes que teníamos en los turnos de día y de noche. Y bueno, y eso nos permitió de alguna manera no tener grandes eventos en los edificios, pero fue muy complejo porque no sabíamos a qué tener, no teníamos la experiencia. Mira, no tan complejo como el terremoto del 2010, porque cuando hablas del 2018 yo decía, bueno, veníamos saliendo del terremoto del 2010 porque fue- pero, pero, pero en el fondo sí, muy complejo. Fue una etapa muy difícil. Y bueno, y después vino la pandemia que fue igual de difícil, pero con No, otra, en otra emisión. Ya vamos a en llegar otra dimensión, ya vamos a sin llegar duda. a Oye, la, a yo la- quiero a la- aportar algo ahí, Aníbal, sin Sí, querer sí, hacer un dale, salto cuántico. dale, Rico. Pero sí considerando un poco el tema como del estallido social per se, yo creo que a todos nos pilló así como súper desprevenido, todo Chile básicamente, y Po. una de las cosas mucho más complejas es que como nuestro servicio es un 24/7 debíamos cumplir con ese servicio de alguna manera,
en donde nuestros conserjes también tenían que salir a la calle, transportarse, y nos tocó como un alto estrés saber vamos, entonces, analismo lo que está funcionando, y muchos temas, me tocó conocer colegas que dijeron, sabéis que yo no superé ni tanto la pandemia ni el estallido social por el estrés de sobrecarga. Por otro lado, eran otros que estábamos absolutamente así como sobrepasados por lo mismo. O sea, fue bien, bien estremecedor en el universo de nosotros el estallido social, y bueno, y lo que vaya a plantear tú ahora en el cambio de año, por decirlo así. Claro. Carolina, en tu caso que te especializas en administrar condominios en el centro de Santiago, ¿cómo viviste esa parte, digamos, para solucionar las emergencias, la falta de trabajadores o la imposibilidad de que salieran del edificio o entraran trabajadores al edificio? ¿Cómo viviste esa parte? Fuerte porque el sector que yo administro es el sector del parque forestal, entonces teníamos aquí el fuego a 2 cuadras. Bueno, básicamente lo que hicimos fue reforzar la seguridad, empezar a, como decía Pedro, a proteger cristales, proteger puertas, porque se venían las turbas y entraban en los estacionamientos empujando con todo. Coordinar y proteger al personal fue súper complejo, porque además después vinieron estos toques de queda en donde uno tenía que gestionar el permiso y era todo engorroso porque el permiso tenía que presentar documentación en las comisarías, entonces era una fila interminable antes de que se hiciera de manera digital. eh, y aumentar la dotación de conserjes porque muchos de ellos también tiraron licencia por estrés, entonces fue alto, considerable, porque yo estoy a 3 cuadras de Plaza Baquedano, Italia, Dignidad, como le quieran llamar, pero estamos a 3 cuadras y por aquí pasaba todo. Entonces, el fuego, rompían cámaras, y lo que tuvimos que hacer fue, primero, resguardar la integridad de los trabajadores, segundo, reforzar la seguridad, y tercero, un trabajo mancomunado con, en ese tiempo, la administración de Alessandri, que era el administrador, el alcalde de la comuna de Santiago. Y con ellos reforzar, porque también tuvimos, no, yo administro patrimonio, entonces tuvimos mucho daño patrimonial en el rayado de las fachadas, en romper las fachadas, y ahí nos apoyamos con un programa de la municipalidad y trabajamos con ellos para poder recuperar el espacio. Pero Oye, fue Carolina, caótico. Carolina, y para todos, ¿ah? ¿Cómo fue la respuesta de las comunidades a este sobreesfuerzo que tuvimos los administradores? ¿Hubo reconocimiento o simplemente estáis para eso, pues? Es la Qué pega, buena nomás. En algunas me pasó, claro, pregunta. sí, en algunas me pasó que era como, es tu trabajo y tienes que hacerlo, entonces uno hacía la fila a las 5 de la mañana en la comisaría Sí, para poder tener conserjes disponibles, pero hay otros que sí consideraron y valoraron el trabajo. De hecho, son por los que me mantengo, por los que no valoraron definitivamente no hay mucho que hacer porque era un tema que se escapa de las manos del administrador, siempre se dice que el administrador como que sabe de todo mucho, y tiene que hacer todo, pero cuando ya es un tema de conflicto social, tú no puedes hacer Claro, tanto más. Mm. claro, no hay No cómo puedes controlar manejarlo. las turbas, no puedes. Sí, Sí, fue difícil, pero se pudo. ok. Después yo debo Después, decir que, perdón, sí, dale. perfecto. Después ya el 2020 empezamos fuerte. Los 3 primeros meses tuvimos violencia, pero después ya pasamos a la pandemia. En tu caso, Juan, ¿cómo viviste la situación de la pandemia como administrador? Yo creo que fue una de las etapas más complejas, más desafiantes que tuvimos. En esa época nosotros prestábamos el servicio 360. Imagínense, el personal era nuestro. Entonces se externalizaba el personal a través de nosotros. Entonces nosotros proveíamos a las comunidades de la administración, el servicio de administración, los conserjes, auxiliares y tecnología también. Entonces teníamos también varias comunidades que habíamos iniciado a través de las inmobiliarias. Y el desafío era que no podía haber turno vacío, porque era parte del servicio que estábamos prestando. Entonces la comprensión no era la misma. Hay una empresa que me tiene que cumplir. Entonces, ahí responde un poco también a la pregunta que hace Luis con respecto, bueno, cómo fue percibido por parte de la comunidad. Yo podría decir que ni sintieron ese periodo de pandemia.
porque fue tal el esfuerzo, fue tal el desgaste para poder cubrir el servicio, que afortunadamente tuvimos cero turno incumplido. O sea, no nos pregunten cómo lo hicimos, logramos cumplirlo, pero efectivamente fue muy desafiante, desafiante. O sea, si uno quiere tener experiencia y aprender eh, cómo armar una logística express y mantener la máquina funcionando, yo creo que ese es el escenario para aprenderlo, porque entran también, digamos, ideas, formatos, uno se empieza a poner creativo, cómo logramos hacer el nexo también entre turnos, y con la dificultad también que implicaba la movilidad. O sea, nosotros incluso teníamos mayor movilidad que las mismas inmobiliarias, entonces había un tema de postventa también que no se estaba cumpliendo. Entonces, era una situación en que uno estaba conteniendo la comunidad, pero la comunidad tenía que seguir avanzando. Habían temas de postventa que no podían ser resueltos porque las inmobiliarias no tenían el personal o no tenían la capacidad de movilización para poder atender esas situaciones que son naturales en las comunidades cuando están recién partiendo. Entonces, yo diría que ojalá no tengamos nunca más una pandemia. Muy complejo, y por otro lado hay un factor muy importante que yo diría que a nivel social también se generaron cambios. Se generaron cambios también en términos en cómo las comunidades esperaban respuestas, ¿ya? Porque claro, estaban, digamos, nuestros residentes estaban, entre comillas, cautivos, no se podían movilizar mucho también, y se generaban también situaciones de dinámicas en la comunidad que también había que atender. Entonces, esto yo creo que llevarlo a un nivel estadístico va a ser, o si ya no lo es, muy interesante, porque empezaron a aparecer métricas que estaban ocultas. Entonces, situaciones que quizás eran muy fortuitas. Voy a dar un ejemplo para no extenderme mucho. Antes de la pandemia, antes del estallido, nosotros llevábamos, por ejemplo, en un proyecto, yo me acuerdo que hicimos una analítica ahí, a una razón de 170 encomiendas por mes. Perfecto, está bien, no hay problema. Empezamos con la pandemia, o sea, perdón, el estallido, después llegamos a la pandemia, y ese gráfico es muy interesante porque pasa con una alza sostenida a- y pasa a ser después exponencial. Tuvimos un pic cercano a las 2.800 encomiendas en un mes, una brutalidad. O sea, eso es Claro. para graficar un poco cómo cambió todo, cómo cambió todo. O sea, ahí si no había tecnología, no había nada más que hacer. Y el caos de pasar de medidas de seguridad de control a pasar a medidas de seguridad sanitaria. Yo creo que eso fue como lo más complejo entre el 19 y el 20, así como tener que eh, controlar a la comunidad que estaban todos resguardados en sus casas y tener que pasar de medidas de control de seguridad a medidas de control sanitario. Fue súper, Hay, yo creo que eso fue una de las... fíjate que hay una situación ahí muy interesante, ¿ah? En la ley que en ese tiempo era la 19.537, decía que el administrador debe proponer al comité todas las medidas necesarias para proteger la salubridad de los residentes del condominio, ¿verdad? Y eso, fíjate que conversando con colegas de otros países del mundo, ninguna ley señala este párrafo. Fuimos el único país en el mundo que teníamos esto que nosotros, sin ser especialistas en el tema, podíamos dar recomendaciones. Y fuimos los primeros en el mundo que como comunidades tomamos medidas antes que incluso las autoridades de otros lados. En varios países se demoraron bastante en tomar medidas propias debido justamente a que tenían que esperar lo que la autoridad señalara. Álvaro, Sí, como para aportar sobre lo mismo, yo creo que o sea, estos dos como grandes hitos país, o mundiales incluso, generaron cambios básicamente, pero creo que aplicó para todo. Creo que todos vimos la capacidad de poder gestionar, que era un poco lo que decía Juan, desde una manera remota. O sea, nos dimos cuenta que somos gestores.
Entonces ahí empezamos todos a validarnos como buenos gestores de soluciones y no necesariamente somos personas que debemos estar ahí. Entonces empezamos a validar la capacidad que el administrador debe tener como un gestor de soluciones para las comunidades y ratificas que tu posición es esa, tú eres una persona que mueve el recurso, que lo hace que funcione así como él dijo, no hubo cero faltas en nuestras comunidades, etcétera. O sea, esa es tu capacidad. Como bien dijiste tú, teníamos una responsabilidad de cuidar la salubridad, entonces empezamos a innovar, a buscar soluciones, a contactar proveedores. O sea, yo me acuerdo de haber entrado a comunidades que olían a piscina temperada, ¿cachai? O sea, es imposible que tenga olor a cloro esta cuestión, porque los gallos se van a intoxicar. Entonces tenía que empezar a cambiar los productos que estaba usando porque tenía una evaporación de cloro y empezaba ya a buscar el amonio cuaternario que fuera aplicado de cierta manera, que oliera a limón y aparte lo que yo una vez dije en algún lugar, la salud de un edificio entero dependía de ti. La tranquilidad mental de esas personas dependía de una persona, de nosotros. Entonces era tremenda la carga emocional que tú tenías de partida de todos esos residentes, de ese grupo de conserjes que iba a sacrificarse con el miedo que era salir a la calle porque tú te hicieras cargo de estos gallos. Entonces era bien heavy. O sea, no sé si a mí me tocó, yo asumo que a todos ustedes les tocó un conserje enfermo, entubado, una semana. A nosotros se nos murieron dos y tener que decirle a la familia, estar con ellos, apoyando, hacerle el seguimiento. Entonces, bien duro ser el empleador de esa persona que se enfermó, que se murió o que logró salir de ahí, porque estuvo cumpliendo con su deber de ir a cuidar a otros. Entonces, creo que el concepto de lo social, del cuidar del trabajador nace del estallido social, se refuerza con el concepto del tema de la pandemia y el empleador se hace cargo del trabajador. Y es de ahí donde nacen la buena relación. Al menos nosotros construimos muy buenas relaciones con nuestros trabajadores que nos cumplieron súper bien en todas estas cosas críticas, que es lo que dijo Pedro también con el tema del terremoto. Fue en la madrugada y a todos nos soportaron súper bien. Entonces, te das cuenta que un recurso bien cuidado y bien tratado, tu proveedor que no le disminuiste las pagas a los jardineros que no podían ir, a los piscineros, etcétera, construiste una relación súper sana y súper sólida que te respondieron de manera tan buena que hoy tienes muy buena red. Entonces, así como la suma para la resta es, de alguna manera sacaste cosas buenas en donde tú como empleador o representante de este empleador construiste sólidas relaciones, protegiste a este grupo de trabajadores y hoy día tenéis como una cuestión simbiótica muy sana. Eso tengo también nosotros así como muy a grandes rasgos se tradujo esta cuestión. Perfecto. Luis, levantaste la mano. A ver, cuéntame. Sí, mira, me parece muy interesante lo que dice Álvaro y concuerdo plenamente. A nosotros nos pasó hace un poco a nivel de anécdota, antes de avanzar del año, que en febrero del año 2020 apareció la pandemia. Ya, nadie entendía mucho. Así que al final hicimos un reportaje con los auxiliares, le metieron gráfica y ponía la mano a la persona y mostraban como que había unos virus, quedó bien. Y a los pocos días aparecieron unos tipos vestidos así tipo Ghostbusters, de blanco, de la municipalidad con amonio cuaternario, güey, y le echaron a los ascensores sin preguntarle un carajo a nadie. Me quemaron dos tarjetas, 1.000.000 cada 200 cada tarjeta y nadie fue. Menos mal que el seguro respondió. Pero yo vine a hacer en este periodo innovaciones, gente que estaba sin trabajo, gente que hacía zumba de su departamento y que el trabajo se enojaba, que los días viernes se activaba Aló Bar o algo así se llamaba, que eran dos chicas que preparaban copete porque eran bartender y atendían en el edificio, así que le voy a decir que no. Entonces, en el fondo, fueron acomodándose y ahí fuimos conociendo quién era quién. Los auxiliares no podían asistir y nos tocó ver cómo la gente que mucho reclamaba, le tocó hacer ellos la pega como residentes, consumían el triple de las cuestiones de aseo porque no sabían y qué sé yo, y fue como un poco sopa de tu propio chocolate, ¿ah? Entonces, en el fondo lo veíamos así, mira lo que te pasó ahora. Y finalmente, te digo, este es un camino entretenido que está lleno de anécdotas que ocurrieron, pero fue Claro, un periodo tremendo. Pero el que estuvo ahí lo entiende, el que no, no. Te así digo, o sea, es. fue una cosa muy estresante y uno se acuerda y cuesta transmitirlo, pero fue complicado y salimos adelante. Y vamos a seguir adelante si Eso es lo estamos hechos de otra importante. cosa, si no, no estaríamos Sí. aquí. Tenemos ¿Sí? que ir a una pausa, no se muevan y volvemos inmediatamente. Mire, es súper rápido. Bueno, ya estamos de vuelta y estamos con nuestros invitados, todos administradores, 6 administradores, porque estamos celebrando nuestro sexto año como programa Hablemos de Copropiedad. Y antes de continuar, debo saludar
a Valle Azul, que es una empresa líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos de profesionales serios y responsables la mantención de la piscina de tu condominio. Para mayor información, puedes ingresar a valleazulpiscinas.cl o contactarlos al fono WhatsApp +56 961 206 001. Confía en Ingelif para la mantención de ascensores y transporte vertical de tu comunidad. Ingelif cuenta con la experiencia necesaria y un profesionalismo en primer nivel y está certificado por el MIMBU, lo que nos permite tener la tranquilidad y seguridad que tus ascensores están funcionando correctamente. Contáctalos al 225-010-752. Gastocomunchile.com es el software que te permite una administración rápida y eficiente en todo el proceso relacionado con los gastos comunes y a la vez mantiene informado a toda la comunidad en todo proceso y todo momento de manera fácil y rápida. Recuerda, gastocomunchile.com. Securicom.cl permite bajar los costos mensuales de los seguros de tu condominio, por supuesto, reduciendo el gasto en prima sin sacrificar cobertura. Securicom evita el doble pago de seguro de los propietarios y determina el correcto monto asegurable. Securicom.cl. Ahora sí, estábamos conversando sobre algunas situaciones que se dieron en la pandemia y quedaba pendiente el comentario de Pedro. Pedro, ahora sí, estás muteado, parece, Pedro. Oye, mira, ¿no? Ahí sí, Ahí ¿me sí, escucháis? sí. Oye, mira, un poco voy a aportar a las soluciones y lo que a nosotros nos funcionó bien. Mira, dos cosas importantes. Lo primero es que nosotros, por suerte, teníamos todas las claves del Servicio de Impuestos Internos actualizadas, o prácticamente todas. Creo que faltaba uno o dos. Y eso permitió que fueran administradores anteriores para poder conseguir el salvoconducto para los trabajadores. Eso como la primera cosa. Y la segunda cosa fue que desde muy temprano nosotros tuvimos ¿cómo se llama? Una conexión con Zoom. ¿Ya? Este programa que era de reuniones virtuales que nosotros prácticamente no conocíamos, lo tuvimos desde el día uno de la comunicación con las comunidades, porque claro, no podíamos ir, las reuniones del comité no se podían hacer. Por lo tanto, era mucho más simple, digamos, empezar a funcionar por esta vía que nos permitió estar conectados y tomar buenas decisiones y tomarlas en conjunto, sobre todo. Y bueno, y esas son cosas que es importante tener presentes porque ni Dios quiera hay otra pandemia, pero va a volver a pasar. Tuvimos un terremoto, tuvimos un estallido social, tuvimos una pandemia, tuvimos un cambio de ley, tuvimos un registro nacional de administradores. Tenemos muchas cosas, digamos, que nos van complicando la vida y por lo tanto tenemos que estar preparados y eso es importante, súper importante. Y lo otro, Oye, desde el punto de vista emocional, a nosotros se nos murió un conserje también, que, bueno, que era de cierta edad, eh, pero también se murió un proveedor nuestro muy querido que yo lo conocí cuando partió y un cabro de 40 años, digamos, en el fondo logró armar una empresa que todavía funciona, se llama Maxfe, y Freddy Jara se llama el proveedor, y la verdad que eso nos golpeó mucho, digamos, porque era de la edad de mis hijos, digamos, era un cabro que realmente era un tremendo aporte, digamos. Y oye, bueno, a propósito de la ley, ¿en qué año entra en vigencia la ley 21442? Se me olvidó. Lo voy a dejar a 2022. la Luisa, pues yo paso. El ¿Ah? 22, El año 22. 2022, ¿verdad? Ok, 20 y el yo año también. 2022 vinieron una serie de cambios que trajo esta ley. ¿Cuál, según la experiencia de cada uno de ustedes, es la que más afectó o la que más complicó o la que permitió, digamos, algún avance? Lo dejo abierto a que cada uno de ustedes opine lo que estime sobre esta nueva ley. Yo, yo Partamos por... quiero, yo quiero hacer mención antes, mientras los demás Ya, piensan bien la respuesta, que me queda algo muy pendiente de lo que pasó antes y quiero ah, dejar ahí para que lo piensen también. ya. Los dos episodios anteriores fueron importantes porque para la comunidad, para el vecino, para el que vive ahí,
les significó un momento en que se tuvieron que dar cuenta que ellos también tenían que gestionar, ellos, los vecinos, ¿no es cierto? Y me acordé, por ejemplo, de este episodio que pasaba mucho, que los vecinos se ponían la chaqueta amarilla, esa chaqueta que la tuvimos que comprar para temas de tránsito. Al final los vecinos se la ponían para defender su condominio, ¿no es cierto? Porque no se metieran para adentro. Mm. Y en pandemia pasó algo similar, que ellos tenían que estar limpiando, muchos hacer puestos de conserjería. Lo que yo aún no logro entender, y me parece que no fue tan así, me parece que la comunidad misma no asumió, no internalizó mucho esa necesidad de autogestión, o me equivoco. No, para nada. No, Es Para algo que nada, pasó, lo, es algo que lamentablemente. pasó. lo que pasa, claro, sucedió en ese instante y de ahí era para la foto y después cada uno se aburrió. Ya como que se resetearon. Claro, sí, ya no Sí, quisieron sí. saber nada Es más, de que yo hecho me refiero a todavía. que nos sigue pasando que la gente no quiere. Claro, sí, así es. Bueno, Claro, me llama la atención que la gente sigue sin querer participar en comité, como que sigue sin entender la importancia de la participación de Bueno, ellos en esta cuestión. mira, con la ley 21442 hay varios cambios positivos, algunos negativos. Voy a partir por el negativo que a mí me molesta mucho, que es esta cuestión del 33% y no voy a hacer las asambleas y al final es una locura. Pero lo positivo es que es un rubro que se está profesionalizando y que cuenta con respaldo legal. Los condominios tienen que tener un administrador por ley, lo que es bueno. Y por otro lado, claro, hay más exigencias y más obligaciones, pero eso redunda finalmente en una profesionalización del rubro. Y creo que en ese sentido, como decía Luisa, los comités como que no quieren ser de los comités, nadie. Bueno, porque la pista está más dura y hay que comprometerse y hay que ponerse las pilas. Yo creo que estamos en un camino súper bueno. Creo que la ley tiene muchas cosas a ser corregidas, pero el administrador a lo mejor no quedó tan fortalecido. Tal vez el mal administrador no está bien fortalecido, pero el administrador serio, que trabaja con ciencia y que hace la pega como tiene que hacerle todo, es más valorado, porque hay poca gente mm, que sepa trabajar bien. Hay mucho cantinfleo por ahí, por allá, pero en general cumplir con las exigencias a la pata, qué sé yo, y todo, es valorado. Y a mí me está pasando, no sé, yo creo que a Álvaro también, y a Pedro, y a Juan, y a Carolina, y se nos fue. Pero en Claro el que sí. fondo va por ahí. Es lo que te puedo comentar de mi parte de la ley de copropiedad. Sí, a nosotros, como con la ley de copropiedad, no le tuvimos todo el cambio, creo que son que te cambien las reglas, que te cambien un comité. O sea, obviamente siempre la pista se te va a poner pesado, distinta, pero tenés que adecuarte a las reglas del juego. Sí, básicamente, y ahí un poco más a los de más experiencia, como dijo Aníbal al principio, no necesariamente a los más viejos. Que Pedro ha visto más cambios de la ley, o Aníbal han visto pasar dos leyes, como cuántos terremotos encima tenís, ¿cachai? O sea, uno más, uno menos, no es tan terrible. Pero efectivamente, y un poco lo que me ha tocado escuchar de Luisa, de distintas charlas que tienen relación también con la ley o el lado corporativo, o también la UNAC, que ha sido muy potente en esto, hay cosas que no están muy bien o no están muy claras. Entonces, y esa poca claridad es la que a veces nos juega muy, muy en contra, partido con el tema de los datos propiamente tal, de los administradores que están publicados. Es una ley que se siente que tiene mucha carga contra el administrador en temas de responsabilidad y poca carga con el comité, que creo que eso estamos todos de acuerdo. Varios de nosotros pertenecemos a distintas asociaciones gremiales, pero no por eso hoy estamos en este espacio compartiendo y conversando. Estamos celebrando un cumpleaños de un programa que se dedica a esto. Entonces, yo creo que a mí en lo personal, Álvaro Ricardo, y como SPM, la ley nos vino efectivamente, como dijo Luis, a nivelar la cancha. Y creo que ese nivelado de cancha es para arriba. Es decir, hoy sabéis que partamos todos con un espíritu más profesional, con una un mínimo. poquito más delimitada la responsabilidad y cosas así. Entonces, desde ahí, bien, que no está muy bien redactada y ahí coincido tremendamente con Aníbal. Creo que el desatino del ministro de tratarnos ¿cómo se llama esto? Creo que eran de los, no recuerdo la palabra exacta de este minuto, se me fue de la Dueños de cabeza. fondo. Patrones de Dueño fondo, de fondo. O sea, Claro, patrones. no puedes, o sea, está bien, si quieres referirte así en tu círculo personal, está perfecto, es tu vida, pero no lo puedes hacer en vivo y siendo como los empleados pues estás súper confundido. Entonces, si una persona te observa de esa manera, que legisla, claramente estás diciendo que la cuestión va para ese lado. Y el problema está que a ese legislador le quedan muy poquitos meses, van a aparecer otros, pero te dejó la ley hecha. claro. Entonces, eso es lo malo. Pero así como para cerrar un poco la idea y darle el paso a mis colegas que están acá, creo que queda todavía cosas que corregir, cosas que arreglar. Lo bueno es que hay cercanía con los ministerios todavía y hay buena lead de conversar.
Pero objetivamente va para el lado del profesionalismo, nos nivela para arriba, hay que aportar, hay que escuchar a los más nuevos que también interpretan distinto, entonces eso nos ayuda un poquito a salir de nuestra rigidez porque nos vamos poniendo más obtusos. Y eso, creo que eso es lo que pienso por lo menos de la ley de copropiedad a la fecha, más o menos. Perfecto. En tu caso, Eh, Juan, ¿cómo ves esta situación de la ley de copropiedad? Como decía un jefe mío, antiguo jefe mío, ¿tienen tiempo? Estaba como 3 horas hablando. Ah, No, eh, a ver, yo creo que sí es importante los cambios, efectivamente, todo va mutando, todo se va ajustando, hemos pasado por cosas que yo creo que años atrás ni nos imaginábamos que íbamos a vivir, como una pandemia, por ejemplo. Y efectivamente la sociedad va cambiando y uno se tiene que ir también actualizando. La ley, a ver, yo creo que es importante en el sentido de que, tal como dice Luis, hay que profesionalizar esto. O sea, el administrador también tiene que ser visto como un profesional muy completo, o tiene que ser un profesional muy completo, porque esto es complejo. Esto es dirigir un buque y hay que saber cómo funciona cada parte de este buque, desde la maquinaria hasta los sistemas de navegación, etcétera. Entonces, profesionalizar y que en la ley esté contenido justamente aspectos que buscan que se profesionalice, yo creo que es muy positivo. Comparto mucho lo que dice Álvaro, que hay algunas cosas que necesitan un mayor desarrollo porque la interpretación no, digamos, no es muy amigable en algunos aspectos y eso conlleva también a que se generen confusiones con respecto a la interpretación, por ejemplo, a ciertas facultades que tiene el comité, pero aparece otro texto que puede dice que tiene que ser solamente en asamblea. Entonces, esa genera un debate también y ahí genera también un mayor desgaste al momento de tener que explicar cuál es el espíritu de la ley y cómo se está interpretando esto y ahí efectivamente recurrir también a expertos profesionales del área legal como para que den su versión formal, siendo que uno más o menos la tiene definida clara por la experiencia también, pero yo creo que sí, falta un poquito más de desarrollo. Yo espero que el reglamento también ayude a esta aclaratoria, a esta especificación con aquellos artículos que están un poco ambiguos, por así decirlo. Mm. En resumidas cuentas, yo creo que somos profesionales y tenemos que adaptarnos justamente a lo que se está manifestando hoy en día y estudiar. No nos queda otra más también que estudiar, aplicar y ser lo más correcto posible también en la perfecto. Sí, creo Muchas que lo gracias, más malito Juan. es el tema de los quórum. Los quórum de la asamblea es lo más malito de la ordinaria. Eso Como, ley. complica bastante. Carolina, en tu caso, ¿cómo lo vives? Mira, yo debo decir que antes del Registro Nacional de Administradores que pertenece al Ministerio de Vivienda, existía un Registro Nacional de Administradores, donde yo fui parte del directorio y estuvimos trabajando con Chile Valora en los puntos que tenía que tener para cada administrador para poder validar su oficio. Yo creo que dentro de los aspectos negativos está, desde mi punto de vista, el hecho de la compensación al integrante del comité, la retribución. Porque finalmente ahí lo que yo entiendo y he vivido por experiencia últimamente es que quien integra el comité no busca el beneficio común, lo que busca es el interés propio. Entonces tuve un caso, por ejemplo, un señor que solo pagaba gastos comunes, tenía una oficina en comodato, su gasto común era alto y se presentó como candidato al presidente del comité, se eligió, fue elegido como presidente. Entonces, en una comunidad de 32 unidades, el 80% es un recargo casi de un sueldo de un trabajador. Yo creo que eso no aporta a lo democrático que puede ser un comité de administración y el interés del bien común. Perfecto. También tampoco estoy de acuerdo con que se analicen los datos de los administradores. Yo creo que la Comisión de Ética tiene que revisar antes, pero tiene que ser más pulcro, más limpia la investigación antes de sancionar al administrador. Y dentro de las cosas importantes y positivas, yo creo que regular la forma de uso de los espacios comunes, integrar la ley de mascotas, de la tenencia responsable de mascotas, integrar la ley de discapacidad,
La celebración de asambleas virtuales es súper positivo porque, claro, llegar al 33% es complejo. Entonces, donde tú trabajas en un edificio, hay un inversionista que tiene un porcentaje alto, basta el interés del inversionista y el resto de la comunidad, que son propietarios individuales, quedan con esta desventaja. Yo creo que eso es bueno. Y establecer las facultades de los representantes del comité y del administrador. Creo que esas son como las cosas más positivas que puedo rescatar de la ley. Y lo negativo para mí es eso, la retribución que tiene el comité. Yo creo que eso sí, debe ser una actividad que vaya por el bien común y no por el... Gracias. interés. Luisa, ¿habías pedido la palabra? Sí, quiero dar mi opinión en relación a lo negativo de esta ley y tiene que ver cómo nació. Yo hace un tiempecito corto estuve analizando un informe de impacto regulatorio que hicieron en relación a la ley, que son las personas que analizan antes de presentar proyectos de ley, y me van a creer que en ningún momento de ese documento se fijaron en los costos que iba a tener para la copropiedad entera el impacto de esta ley. No lo pensaron. Y el único enfoque es en regular y en sancionar a este administrador que es patrón de fondo, que hace lo que quiere y tenemos que ponerle la soga al cuello y amarrar. Te creo. Pero el tema es que estas sanciones, y lo puedo mandar, es que es un desastre, la cuestión está súper mal hecha. El tema es que aquí se sanciona incumplimiento, ¿no es cierto? Y si uno analiza el artículo 20, que son las funciones del administrador, los primeros tres son funciones cuyo cumplimiento no depende de nuestro bolsillo, depende del bolsillo de la comunidad. La comunidad es la que tiene que decidir hacer las regularizaciones, arreglar el portón cuando está malo, y son cosas que pueden efectuar algún daño a alguien que eventualmente después nos va a denunciar. El tema es que, ¿qué hago yo si tengo algo que arreglar y voy a subir gasto como en un, o bien no lo hago y después me pongo a que me sancionen? O sea, por los dos lados tengo para perder. Voy a perder el cliente y me van a echar porque subí los gastos comunes, o me van a denunciar porque no lo hice. Entonces, Bueno, una cosa esa, para aportando, solo lo dijiste tú, perdona que me meta ahí. Ya hace poquito sí, hice lo claro. mismo el ejercicio, pero está súper bueno. Que gana haberlo hecho en conjunto contigo también. En la columna del derecho inmobiliario, en donde lo que traté de hacer es lo que hiciste tú, de poder decir cuánto cuesta un gasto común basal en base a lo normativo, que es lo que dijiste tú, y en base al operativo mínimo, salió un número, y ese número es lo mínimo que cuesta. ¿Cachai? ¿Qué es lo que hiciste tú? Y efectivamente es decir, ¿sabes que hoy día nos pusieron la barrera así, Es que en base al mínimo? ¿Cachai? ¿Qué es lo que planteas tú? el nivel, Entonces, Álvaro, el nivel de incumplimiento de los condominios es altísimo. Yo hago auditorías constantemente y lo puedo decir con base. Condominios que tienen recursos no cumplen el 100%. o sea, Por lo tanto, nosotros que van a administramos, tú encontrar también, yo sé que es un no algo, o tú también, o tienes los recursos o no tienes los recursos, o son tantas las áreas que tienes que abarcar que al final de cuentas, en un periodo de 30 días o 60 días o 90 días, y sucesivamente es difícil poder controlar todo sin considerar la operación diaria de la comunidad en sí. Entonces, o tu servicio es tremendamente grande, y ahí hay un dato anexo a la causa que estuve conversando con gente de Brasil de cómo funciona el mundo administrativo allá, y nosotros para ellos somos el futuro en cómo administramos, es una en muchos cuestión lados. impresionante. También está un perfil, si tú efectivamente ves el nivel de competencias que deberíamos tener, yo creo que estamos por sobre un director de empresa así ya ultra, hiper, mega, así como un Elon Musk de la administración, sin serlo, ¿cachai? Somos varios Oye, pero humildemente Álvaro, administradores nomás, pues, ¿cachai? Álvaro, Álvaro, pero cuando preguntáis cuánto le pagan al administrador, te dicen 700 lucas. Claro. O sea, Ah, hay un claro. Sí. concepto que Eh, no perdona, cuadra. Pedro está pidiendo la Yo, palabra de yo Muna para que... converso con comité de administración, y les digo, sorry, Oye, Pedro. bueno, gracias, Aníbal. Mira, lo que ocurre es que, a ver, lo primero es que esta ley, les tengo una mala noticia, de alguna manera nos deja tremendamente vulnerables porque nuestros datos personales y sabemos que la agresividad de las comunidades muchas veces es más allá de lo normal, y eso ha sido siempre y en muchas partes del mundo, no solamente acá.
Dos, nos deja muy vulnerables porque el administrador tiene las penas del infierno, pero nadie controla el si nosotros tenemos mayor riesgo al, al ejercer nuestra actividad o nuestra profesión, lo razonable es que los costos suban y nuestros honorarios deberían subir porque deberían cubrir los riesgos que eso significa. Fíjate que la ley, yo tengo una empresa que tiene 30 años en el mercado, del orden de 35 comunidades de ese orden, más o menos es el nivel de nuestra cartera. Y resulta que si yo despido a un trabajador sin autorización del comité de administración, puedo perder 35 comunidades y 30 años de profesión. Controlar por mail, como nos dijo en el momento la Doris González, oye, manden un correo. No, no funciona así. El comité, por la misma ley, por el imperio de la ley, funciona como cuerpo colegiado. Y por tanto, no basta con que una persona del comité o varias personas del comité individualmente den su aprobación. Tienen que funcionar como cuerpo colegiado. Eso significa en reunión formal y luego reducir a escritura pública los acuerdos de esa reunión. Chicos, Entonces, nos pone tremendamente en riesgo. Aníbal, no quiero latear. no, no, lo que pasa es que ya se nos está acabando el tiempo, lamentablemente, y tenemos que irnos, pero no quiero irme o que no, o que terminemos el programa sin algo positivo. ¿Cómo ven ustedes para el futuro, en la parte positiva, la administración de condominio en nuestro país? ¿Quién se atreve? Me la juego, yo Ya, me la juego. dale. Primero que todo, veo tu programa cumpliendo más años, porque es un espacio en donde se está dando mucho que hablar. Somos varios los que tenemos cosas que decir y hay muchos más que quieren decir más cosas. Entonces, veo que la administración va a ser colaborativa, lugares donde vamos a poder compartir este tipo de pensamientos, ideas, donde hay fuerza, donde se genera un grupo de WhatsApp con más de 1000 personas y se produce un nuevo gremio, donde entonces creo que la administración va para allá. Lugares colaborativos, donde se comparten cosas, donde creamos un frente en común y donde vamos a entregar más conocimiento y vamos a profesionalizar. Así que espero que ese sea el camino a seguir en estos espacios como hoy. Así que mucha felicidad y que siga diciendo lo que está diciendo Aníbal. Eres un grande. Muchas gracias, Sí, Álvaro. yo coincido un poco con Álvaro en lo siguiente, y es que efectivamente necesitamos gremios fuertes, necesitamos ser escuchados, necesitamos una mesa de trabajo con las autoridades, con el Ministerio de Vivienda especialmente y con la Secretaría de Comunidades. ¿Por qué? Porque hay mucho que mejorar y nosotros tenemos mucho que aprender, o sea, hay que aportar desde nuestra experiencia. Entonces, de verdad, hay mucho que hacer todavía por delante. Así que, pero yo creo que el futuro va por buen camino. O sea, el problema es que nos escuchen y que podamos tener, digamos, Perfecto. Gracias, Pedro. estas modificaciones que son tan importantes, pero que son detalles. Mira, voy yo. Ya. Es difícil ver el futuro, pero en este caso no es tanto. Estamos en una primera etapa de la implementación de la ley propiamente tal, que está generando un colador en forma automática. Va a quedar menos gente capacitada y tal como decía Pedro, aumenta el riesgo, pero el riesgo finalmente se traduce en otra cosa. Si tú tienes riesgo de algo, tomas un seguro, lo que implica que finalmente el valor del servicio va a subir y debe subir, y muchos de los administradores que cobran barato van a quedar en el camino. Eh, es parte de, yo creo que hay que modificar la ley pronto, creo que hay herramientas para eso, pero creo que falta que nos unamos más los gremios y tengamos una sola voz, como siempre ha sido más o menos, pero que golpeemos la mesa un poco más fuerte. O sea, hoy día hay que sentarse con la comisión y, y decir, mira, esto es lo que tenemos con problemas, esto es lo que proponemos mejorar, y vamos a ir puliendo la ley, ¿te fijas? Va para allá. Pero finalmente pasa que tiene que haber un profesionalismo, que es la respuesta que se espera de parte de quienes integramos el rubro. Y tal como decía Luisa, o sea, ella ve muy en profundidad los temas legales, me parece muy bien, porque finalmente no todo es así. Lo que decía Pedro, oye, el comité te tiene que autorizar, y es así, o sea, está en la ley. Entonces no se aplica, y así pasan muchas cosas que pasa a ser una falta. Yo le pregunté hace poco a la gente del gremio, perdón, a la gente del MIMBU, como pregunta así en un evento que hicimos. ¿Qué pasa cuando alguien te coloca una falta en el Registro Nacional de Administradores? ¿Cuándo se borra? ¿Cuándo? Nunca. Y resulta que uno conversa con la gente de los comités, que no saben mucho, pero creen que esto es para llegar y denunciar a administradores.
no, ahora tenemos la herramienta, qué sé yo, y incluso hasta te amenazan. Entonces, todo esto tiene que ir decantando poco a poco. Es una buena ley, le falta mejora nada más. Creo que el futuro es auspicioso y bueno, vamos por 6 años más, pues, porque Ya, cumplimos 6 años ahora vamos por seis presencial, años vamos por más. 12. Quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por haber acompañado el día de hoy. Pedro Harrison, Álvaro Ricardi, Carolina Arias, Juan Salinas, Luisa Cortés y por supuesto Luis Vallejo que nos acompañaron el día de hoy. A cada uno de ustedes, estimados colegas y también auditores en general que nos acompañan todos los jueves, a nuestros auspiciadores, que esta vez no lo voy a nombrar porque ya estamos muy atrasados con el tiempo, tenemos que cerrar el programa. Pero a cada uno de ustedes, muchas gracias. Espero que nos sigamos viendo por otros 6 años como meta y nos vemos ya desde ya, porque estamos programados para eso, el próximo jueves a las 11 en punto. Que estén todos muy bien, nos vemos. Chao. Gracias, Aníbal.